Hola amigas y amigos, soy Laura Mimiyuki y hoy os traigo unos pendientes que están hechos con cuentas, tila y media tila de Miyuki. Espero que os gusten. Para ello necesitaremos cuentas tila y medio tila de Miyuki de los colores que nos gusten, rocallas del número 11, agujas para Miyuki del número 12. Son más flexibles que las normales y así no se nos parten las delicas cuando pasamos a través de ellas. Hilo para Miyuki. 2 ganchos para pendientes y 2 topes de silicona para que no se nos salgan. Cinta métrica, tijeras y alicates. Si ya tenéis todo preparado, comenzamos. Empezamos enhebrando 1 metro de hilo y enfilando una rocalla del 11, media tila, una rocalla, una tila, una rocalla y así hasta tener en total 6 medias tilas y 6 tilas, con las rocallas entre medias. Pasamos todas las cuentas hacia la mano izquierda, dejando unos 8 o 10 centímetros. Cerramos con 2 nudos y volvemos a pasar la aguja por todas las cuentas y rocallas 3 veces, o sea, 3 vueltas, a través del agujero que tenemos en la parte interior. Al finalizar las 3 vueltas nos tiene que quedar el hilo por delante, aquí, de la última medio tila que tenemos, entre medias de la medio tila y de la rocalla. Ahora lo que vamos a hacer es poner la aguja en el sentido contrario por el agujero de arriba. Y ahora tenemos que ir añadiendo 2 rocallas entre medias de cada cuenta. Tenemos que hacerlo así alrededor de toda la vuelta, de todo el aro. Lo vamos haciendo así hasta completar esta vuelta. Yo lo he hecho hacia el lado derecho, pero vosotros lo podéis hacer hacia el lado que queráis siempre que sea en el mismo sentido. Nos va quedando así el aro. Finalizamos con las 2 últimas rocallas. En la siguiente vuelta vamos a pasar la aguja con hilo por todas las rocallas y por todas las cuentas de la vuelta. En la siguiente vuelta añadimos 2 rocallas, el gancho del pendiente y 2 rocallas más. Y pasamos después la aguja, después de haber puesto las 2 rocallas, el gancho y las otras 2 rocallas, por las rocallas que hay después de la media tila. Y salimos por aquí. Ahora colocamos el gancho del pendiente para que se quede en medio de las 4 rocallas. Tiramos del hilo para que se nos quede bien ajustado el gancho. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar la aguja por todas las cuentas y rocallas hasta finalizar la vuelta. Si nos cuesta pasar la aguja, sacarla por cualquiera de las rocallas o de las cuentas, podemos ayudarnos con los alicates. Pero siempre tenemos que sacarla la aguja en paralelo al pendiente para que no se nos parta. Después de haber terminado con las 2 rocallas de la vuelta anterior, volvemos a pasar por todas las rocallas y por todas las cuentas de la siguiente vuelta. Por estas 2 que tenemos aquí, el gancho, las dos que tenemos después de la media tila y por todas las que tenemos en esta vuelta hasta finalizar. Para finalizar la vuelta salimos después de la segunda rocalla, de esta de aquí, y cortamos el hilo a ras. Cortamos el hilo que nos queda también con cuidado a ras. Hacemos otro pendiente igual y ya los tenemos listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like
Deja tus comentarios, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.